todavía. Van a haber más que van a seguir compartiendo. Viene el momento de escuchar la palabra del Señor. Y no es que este sea un momento más especial. Es un momento especial como especial ha sido el momento de los saludos, el momento de la intercesión. También viene este momento tan especial que es compartir la palabra del Señor. Aleluya. Bendito Dios. Quiero llevarlos a la Biblia, al libro de Números, capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 10. Números, capítulo 1, versículo 1 al 10. Si usted tiene una Biblia a la mano o tiene algo digital por ahí, búsquelo para que leamos juntos. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, Números capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 10. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor, lo oyó el Señor y ardió su ira. Se encendió entre ellos un fuego del Señor que consumió uno de los extremos del campamento. Y el pueblo clamó a Moisés, y éste oró al Señor. Entonces el fuego se extinguió. Por eso llamaron a aquel lugar Tabera, porque el fuego del Señor se había encendido entre ellos. La gente extranjera que se había mezclado con ellos se dejó de llevar por las ansias de comida. Y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos, pues decían: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El maná era como semilla de cilantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como de aceite nuevo. Cuando descendía el rocío de la noche sobre el campamento, el maná descendía sobre él. Moisés oyó al pueblo que lloraba, cada uno con su familia, a la entrada de su tienda. La ira del Señor se encendió mucho y también le pareció mal a Moisés, quien dijo al Señor: ¿por qué has hecho este mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos? ¿Por qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Y concebí yo a este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como se lleva la cría al que mama la tierra que juraste dar a tus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para darle a todo este pueblo? Porque vienen a mí, lloran y me dicen: danos carne para comer. Dejémoslo hasta allí. Lo iba a leer hasta el 10, pero me pareció bien llegar hasta el versículo 13. Quiero hablar sobre el tema cuando el pueblo extraña su Egipto. Cuando el pueblo extraña su Egipto.
Existe una realidad profundamente peligrosa en la vida espiritual. Una persona puede haber salido, y nótese que en la expresión Egipto, el pasaje habla de un Egipto literal. Yo hablaré o haré aplicaciones de un Egipto espiritual que va a simbolizar el mundo. Y repito, una persona puede haber salido físicamente de Egipto y aún así seguir ligada emocionalmente a él. Es ese precisamente el drama que encontramos en Números capítulo 11, sí, capítulo 11. Israel había sido liberado de Egipto, las cadenas habían quedado atrás, Dios había abierto el mar, había derrotado a Faraón, había hecho descender maná del cielo cada mañana, el tabernáculo estaba en medio del campamento y la nube de la presencia divina seguía guiando al pueblo por el desierto. Sin embargo, el mismo pueblo que antes clamaba desesperadamente por libertad, ahora comienza a llorar porque extraña a su Egipto. Este es uno de los cuadros más trágicos de la condición humana. El problema de Israel nunca fue solamente el desierto. El problema de Israel fue realmente que Egipto nunca salió del corazón de ellos. ¿Por qué es posible experimentar los actos poderosos de Dios y aún así conservar los deseos, las nostalgias y los afectos que siguen viendo hacia la vida antigua? Por eso Números no es solamente la historia de un pueblo caminando en el desierto. Es la historia de Dios revelando que todavía Egipto vivía en el corazón del pueblo. Al analizar este pasaje, tres cosas me llamaron la atención que yo quiero hacer mención acerca de este tema cuando el pueblo extraña su Egipto. Número uno, cuando el pueblo extraña su Egipto, termina murmurando contra Dios. Los versículos 1 al 3 hablan acerca de eso. El capítulo inicia diciendo, el pueblo se quejó contra o a los oídos de Yahvé, a los oídos de Jehová o a los oídos de el Señor. Ahí le acabo de mencionar varias versiones. La murmuración en la escritura nunca aparece como un pecado pequeño o superficial. La queja constante revela un corazón que lentamente comienza a perder la confianza en la bondad y la fidelidad de Dios. Israel no estaba simplemente cansado del desierto. El pueblo estaba comenzando a cuestionar la manera en que Dios les estaba guiando. Y aquí aparece algo que merece mucha atención por la seriedad que tiene. Israel estaba rodeado de evidencia de la fidelidad divina. Dios había hecho milagros portentosos hasta este momento. Y uno de los actos más significativos que podemos ver hasta este momento del peregrinar del pueblo de Israel era el cruce del Mar Rojo. Ese cruce del Mar Rojo era para Israel como el nuevo nacimiento. De hecho, es considerado como el bautismo para el pueblo de Israel que marcaba el antes y el después de su esclavitud y su liberación. Ahora, eso no era suficiente para el pueblo de Israel.
A pesar de que Dios había mostrado su mano poderosa con 10 plagas en Egipto, había mostrado su poder abriendo el mar de los juncos, porque la mejor traducción no es mar rojo, es mar de los juncos. Y habiendo mostrado ese poder extraordinario y ahora también proveyendo maná, que ese maná tenía una simbología, estaba apuntando hacia Jesucristo, el maná que vino del cielo. A pesar de ello, Israel todavía tiene en su corazón a Egipto. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Hermano, y esto sucede a menudo en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Personas que llevan años, que han salido del mundo, que el Señor los libertó de esas cadenas de pecado, esas cadenas de maldad, pero todavía siguen añorando lo que antes practicaban en el mundo. Todavía siguen añorando la fiesta, siguen añorando el baile, siguen añorando el licor, siguen añorando la marihuana, siguen añorando aquellas prácticas que antes hacían. O sea que el Egipto todavía no ha salido de sus vidas. Israel tenía un problema serio y es que a pesar de que estaban rodeados de tantos milagros que Dios ya había hecho, comenzaron a murmurar. Eso revela que el problema principal del hombre nunca ha sido simplemente la falta de evidencia. El verdadero problema siempre termina siendo la condición del corazón. La murmuración es peligrosa porque lentamente transforma la gracia en costumbre. El maná ya no producía asombro. La nube ya no despertaba adoración. Los milagros que Dios había hecho ya no causaban nada sorprendente en la vida del pueblo. Lo que antes había sido motivo de lágrimas, de asombro, de gratitud, de adoración, ahora se ha convertido en algo ordinario. Lo que antes era extraordinario, sobrenatural, poderoso y grande, ahora se minimiza añorando las cosas de Egipto. Cuando el corazón pierde la capacidad de asombro delante de la gracia de Dios, inevitablemente se comienza a abrir un espacio para la inconformidad espiritual. Esto sucede hoy en nuestras iglesias. Esto está ocurriendo hoy en nuestras congregaciones. Hay personas que un día oraron desesperadamente, pidieron restauración, provisión, dirección divina, pero al recibir la respuesta comenzaron a tratar la misericordia de Dios como algo común. El corazón humano tiene la terrible capacidad de acostumbrarse e incluso a los milagros. Cuando la gratitud desaparece, la murmuración ocupa el lugar. Hermanos, ¿y cuántos de los que hoy ya tenemos varios años de estar en el Evangelio, podemos recordar los primeros años de nuestra conversión? Cuando vinimos a Cristo, todo era precioso, todo era hermoso. El canto en la iglesia era hermoso, la predicación era hermosa, el momento de adoración era preciosa. Pero con el tiempo se va volviendo tan rutinario y creemos que todo está aburrido, que el pastor ya no es igual, que los músicos ya no cantan igual, pero la música sigue siendo la misma, en la predicación la palabra sigue siendo la misma. Nosotros hemos cambiado, hemos ido restando importancia y valor a las cosas espirituales, porque ha desaparecido la gratitud de lo que Dios un día hizo en nuestra vida. Otro asunto que encuentro de gran importancia aquí, número 2, es que cuando el pueblo extraña su Egipto, termina idealizando el pasado y menosprecia la gracia presente. Escuche eso. Termina idealizando el pasado
y menospreciando la gracia presente. En los versículos 1 al 3, el pueblo comenzó a murmurar y Dios lo escuchó y Dios les encendió fuego en una parte del campamento. Y vinieron a Moisés y Moisés oró y el fuego se detuvo. Pero no bastó con eso. Si usted va al versículo 4, se va a dar cuenta que el pueblo sigue murmurando. La gente extranjera que se había mezclado. Nótese que ahí en el pueblo había gente que había salido de Egipto que no eran parte del pueblo de Israel. No tenían la sangre de Israel y se habían mezclado, estaban de intrusos. De hecho, hay una versión de la Biblia que dice, pero la chusma, estoy hablando de la Biblia textual, cuarta edición, dice, y la chusma que se había mezclado. O sea, los egipcios que se habían mezclado con el pueblo de Israel comenzaron a decir estas palabras. Dice así, la gente extranjera que se había mezclado con ellos se dejó llevar por las ansias de comida. Y los hijos de Israel también volvieron sus llantos, pues decían, ¿quién nos diera de comer carne? Vea el 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Ingratos, eran esclavos. No les pagaban por fabricar ladrillos, por construir ciudades. Y dice que comían el pescado gratis. Los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora que sí están comiendo de gratis, que Dios hace caer sobre ellos el maná del cielo, dicen, ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Vea cómo el pueblo ha comenzado a idealizar el pasado. Preferían seguir viviendo en la esclavitud, seguir viviendo en un pueblo pecaminoso por seguir comiendo, por comer pescado, por comer frutas, por comer verduras. El texto dice claramente que el pueblo comenzó a recordar el pescado, los pepinos, los melones, las cebollas de Egipto. Y aquí el pasaje se vuelve devastador porque Israel comienza a recordar selectivamente su pasado. Ya no recuerdan los látigos, ya no recuerdan la opresión, ya no recuerdan el dolor ni la esclavitud. Ahora solamente recuerdan aquello que alimentaba sus deseos inmediatos. Escuche bien, cuando una persona comienza a menospreciar la obra que Dios ha hecho en su vida, pierde la memoria del trato que el diablo les dio cuando estaban en el mundo. Se olvidan que en el mundo éramos miserables, que en el mundo estábamos hundidos en el vicio. Algunos eran drogadictos, otros eran mujeriegos, otros eran ladrones, otros eran, qué sé yo, otra clase de pecados graves que cometían. A algunos se les olvida que eran tapones en las cunetas haciendo pozas cuando llovían. Y ahora que el Señor los ha liberado y les está dando a comer este maná que ahora se llama Jesucristo, dicen, me da igual estar en la iglesia que estar en el mundo. Eso es menospreciar la obra que el Señor está haciendo. Eso hace el pecado. El pecado distorsiona la memoria espiritual. El corazón carnal siempre termina romantizando aquello de donde Dios lo sacó. Egipto había sido el lugar de la esclavitud, pero ahora el pueblo lo mira como si hubiera sido un lugar de satisfacción. Y eso revela una de las tendencias más peligrosas de la naturaleza humana. Cuando el hombre deja de valorar la presencia de Dios
comienza lentamente a idealizar el mundo. Israel comenzó a mirar hacia atrás porque dejó de valorar lo que tenía delante. La nube seguía allí. El tabernáculo estaba en medio de ellos. La provisión divina seguía descendiendo cada mañana. Sin embargo, el corazón carnal terminaba deseando algo diferente a la voluntad de Dios. Y aquí el narrador hace algo muy interesante, hermano. En medio de la queja del pueblo, Moisés irrumpe la escena para describir el maná. El texto dice que era como la semilla de culantro, su apariencia como el bedelio, es decir, era chiquito y era blanco y tenía un sabor a aceite nuevo. El bedelio era como una resina preciosa entre blanco y cristalina de apariencia brillante. Este punto es claro porque el maná no solamente no era una provisión miserable, era la provisión hermosa, sobrenatural, cuidadosa de Dios. Dios sabía cómo los iba a alimentar. Dios sabía lo que ellos necesitaban y eso era lo que les estaba dando. Pero ellos quieren carne. Ellos anhelan la carne de Egipto, el pescado de Egipto. El problema nunca fue el maná, el problema fue el corazón. Cuando el corazón se llena de inconformidad, incluso los milagros de Dios comienzan a parecer poca cosa. Lo que antes producía adoración, ahora produce fastidio. Y aquí hay una conexión tremenda con el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, Jesús toma precisamente la imagen del maná y declara diciendo, yo soy el pan de vida. El maná apuntaba hacia Cristo y lo trágico es que Israel terminó cansándose del pan que descendía del cielo. Eso sigue ocurriendo espiritualmente hoy también. Hay personas que lentamente pierden el apetito por la presencia de Dios. La oración deja de alimentarles. La adoración deja de ser nutritivo para sus vidas. La palabra deja de conmoverles. Cristo deja de satisfacerles. Y cuando el alma deja de alimentarse de Dios, inevitablemente comienza a buscar alimento en Egipto otra vez. Qué terrible. Nadie retrocede espiritualmente de golpe. Primero aparece la inconformidad, después surge la nostalgia, luego comienza el menosprecio de la gracia y finalmente el deseo de retroceder, el deseo de regresar. Hermanos, este pasaje tiene un mensaje tremendo para nosotros. El Señor nos está diciendo, bástate de mi gracia. El mundo te dio dolores, el mundo te dio sufrimiento sin esperanza. No quiero decir que hoy en el Evangelio no vamos a sufrir, claro que vamos a sufrir, pero hay alguien que está con nosotros, hay alguien que nos acompaña. Número 3, cuando el pueblo extraña su Egipto, termina revelando lo que todavía vive en su corazón. Versículo 10. Vea lo que dice el versículo 10. Moisés oyó al pueblo que lloraba cada uno con su familia a la entrada de su tienda. La ira del Señor se encendió mucho y también le pareció mal a Moisés. El versículo 10 revela algo bien terrible. Moisés escucha al pueblo llorando por familias, cada uno a la puerta de su tienda. Están inconformes. Ya no era un problema aislado. Ahora todo el campamento, todo el pueblo estaba contaminado de la murmuración. Murmuración que habían convertido en lamento. Hermano, porque es que la múrmura
es como un virus en la iglesia. La murmura es como un virus en el pueblo de Dios. Si hay un brote de murmuradores en la iglesia y eso se deja que se expanda, va a terminar contaminando todas las esferas de la iglesia. Es por eso que la murmuración Dios la cortó de raíz y la castigó de manera abrupta. Es decir, Dios no esperó. Cuando surgieron los murmuradores, Dios los castigó inmediatamente para cortar eso, porque la murmura es dañina. Por causa de la murmuración, Israel tuvo que andar 40 años, 38 para ser exacto, redondeando 40 en todo el desierto. Algo que pudo llevarse a cabo en meses, tuvieron que pasar 40 años para llegar a la tierra prometida. Egipto ya no estaba alrededor del pueblo, pero ahora estaba dentro del corazón del pueblo. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto seguía estando en sus corazones, en su mente. Y aquí llegamos a una de las grandes verdades del libro de Números. El desierto no creó el problema, solamente lo reveló. Egipto seguía viviendo en el corazón del pueblo de Israel. El desierto sacó a la superficie la ingratitud, la rebeldía, la nostalgia espiritual y la dependencia emocional del pasado. Muchas veces Dios permite desiertos precisamente por eso, porque solamente en el desierto el hombre descubre quién realmente es el que gobierna en su interior. El desierto revela prioridades, dependencias e idolatría. Revela realmente cuánto amamos a Dios. Hermanos, mientras todo está bien, mientras no falta nada, mientras hay abundancia, mientras todo marcha bien, nada va a surgir. Pero cuando Dios nos prueba y nos hace pasar por el desierto, entonces es que vamos a revelar nuestra verdadera naturaleza. He conocido a personas que se han declarado ateas después de haber creído en Dios, después de haber estudiado la palabra, después de haber asistido a una iglesia cristiana por algún tiempo y pronto se autodeclaran ateos, no creen en Dios. Pero lo que tienen es un resentimiento, porque cuando fueron probados en ese desierto, ya sea que se les murió un familiar, que se les murió el papá, la mamá, un hermano, una hermana, un abuelo, un hijo, cuando pasaron por ese momento, no estaban preparados para poder decir, Señor, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Y es ahí donde guardan resentimientos contra Dios. No es que han dejado de creer en Dios, es que están resentidos con Dios porque no han entendido una cosa. Dios es soberano y hace como Él quiere. Y Dios no hace algo de manera arbitraria. Dios siempre hará lo mejor, lo que conviene, porque Dios mira el futuro. Nosotros vemos, si acaso, el presente inmediato, pero Dios mira el futuro. Muchas veces Dios permite desiertos para eso, porque solamente allí podemos conocernos a nosotros mismos, qué tan convencidos estamos de Dios. Hay personas que parecen amar profundamente al Señor mientras todo marcha bien, pero cuando llega el desierto aparece la frustración, la amargura, el resentimiento. El desierto revela cuando Egipto sigue viviendo dentro del corazón de la persona. En este caso, las cosas del mundo. Aún así, la gracia de Dios sigue siendo impresionante. La nube no desapareció del campamento. El tabernáculo seguía en medio del pueblo. La presencia divina todavía permanecía con el pueblo. Y eso revela algo profundamente glorioso. La fidelidad de Dios
muchas veces supera la madurez espiritual de aquellos que Él ha redimido. Muchas veces, hermanos, nuestros actos merecen ser fulminados porque nuestras palabras hacia Dios son grotescas, nuestras palabras hacia Dios son irreverentes. Nuestra desobediencia es tan grande, nuestra murmuración es tan grande que lo que merecemos es ser fulminados de parte del Señor, pero Él sigue siendo fiel a su palabra y es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Termino con estas palabras. Israel pensó que el problema era el desierto, pero el problema estaba dentro de su corazón, porque es posible haber salido de Egipto y todavía tenerlo dentro. Es posible caminar bajo la nube y vivir inconforme al mismo tiempo. Es posible comer del pan del cielo y aún así añorar las basuras del pasado. La pregunta seria esta tarde es esta: ¿qué cosas de Egipto, del mundo, todavía siguen vivas dentro de nuestro corazón? Porque hay personas que han sido alcanzadas por la gracia de Dios, pero emocionalmente siguen atadas a aquello de lo que Cristo ya les liberó. Y por eso Cristo sigue diciendo: yo soy el pan de vida. Porque solamente Él puede satisfacer la verdadera necesidad del alma humana. El corazón deja de alimentarse de Cristo y inevitablemente deseará volver al mundo, volver a Egipto. Hermanos, Dios ha hecho todo lo suficiente. Dios ha hecho todo lo posible para que usted y yo podamos desarrollarnos de manera natural hasta llegar a la plenitud en esta nueva vida que el Señor nos ha regalado. Cuando venga un espíritu de murmuración a nuestra mente, a nuestro corazón, meditemos primero, reflexionemos primero, no sea que estemos atentando contra la voluntad de Dios. Padre, gracias por esta palabra que hoy tú me permites compartir, Señor, que ha sido el alimento que necesitábamos escuchar, Señor. Que nuestra alma se haya nutrido de esta palabra, Señor. Oh, Padre, gracias, porque sé que hay vidas que han sido tocadas. Hay mentes que han sido sacudidas con esta palabra. Y yo te pido, Señor, que esta palabra siga llegando a más vidas. Hermanos, compartan esta palabra. Si usted siente que esta palabra puede bendecir a otros, compártanla. Muchas gracias a los 9 hermanos, hermanas que han compartido en sus muros. Gloria a Dios por sus vidas. Gloria al Señor. Sigan compartiendo. Gloria al Señor. Pastor Carlos Turcio, Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Hermana Fátima, Dios le bendiga. Gloria al Señor. Hermano Chacón, José Chacón, Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Por ahí está mi hermana Blanca Membreño, hermana doble, hermana en Cristo y hermana en carne. Dios le bendiga. Todos los hermanos que están por ahí también. Por ahí está mi hija, mi esposa, viéndonos, escuchándonos. Dios les bendiga de una manera especial. Hermanos, Dios es fiel. Aun cuando nosotros muchas veces merecemos el castigo, merecemos el juicio, Dios no va a cambiar. Dios no va a cambiar por una mala decisión que usted y yo tomemos. Él sigue siendo fiel a su palabra. Hermanos amados, muchas gracias por compartir, por ser parte de este ministerio de predicación de la palabra del Señor. Muy pronto, muy pronto, muy pronto voy a estar sacando un programa entre semana
de enseñanza al estilo instituto bíblico. Lo que yo enseño en un instituto bíblico lo voy a enseñar en vivo y al público aquí para que no solamente tenga que ir y pagar a un instituto. No digo que no sea malo, no, 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 ¿cómo no? Las instituciones están para eso, para educar. Y no se extrañe y diga, bueno, ¿por qué cobran? Porque hay recibos que pagar, hay personal que cancelar, hay tantas cosas. La enseñanza no es barata, requiere un movimiento tremendo. Sin embargo, yo quiero compartir la palabra del Señor no por el dinero que usted me pueda dar, sino porque mi bendición viene del Señor. Y déjeme decirle que Dios me ha bendecido mucho. Nunca he predicado la Biblia por dinero. Nunca, nunca he hecho eso. Y los que he pastoreado podrían dar testimonio de lo que estoy diciendo. Y no lo haré. Ya atravesé la mayoría de mi camino, 31 años ya. Y sé que el Dios que me sostuvo hace 31 años es el que me va a sostener de aquí en adelante. Pero sí ayúdeme a compartir esta palabra. Que Dios les bendiga, mis amados. Es un enorme placer poder estar con ustedes domingo a domingo. Recuerden, a la 1 de la tarde, allá en El Salvador, en Centroamérica, usted tiene un llamado a estar congregado con Mahanaim en línea. Y aquí en Estados Unidos, a las 3 de la tarde en el este, creo que sería déjame ver, las 12 en California, si no estoy equivocado. Hermanos amados, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Oramos para despedirnos. Padres, muchas gracias por este momento, Señor, que tú nos regalas. Oh Padre Celestial, gracias por la vida de cada uno de los que estuvieron aquí, estuvieron interactuando con sus comentarios, con sus manitos alzadas, Señor. Padre glorioso, aquellos que compartieron para que llegue a otras personas esta palabra. Bendecimos su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos que si es tu voluntad, el próximo domingo aquí estaremos para seguir predicando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos veremos, Dios mediante, en otra ocasión, a esta hora y por este medio. Hasta luego.